Traje desastre. Cine y libros. Disney es magia. La tengo. ¿Qué? Ya arrancamos, ¿no? Bueno, que sea lo que sea, como la vida misma. Yo me estoy despertando, quiero que sepan, pero hay dos cosas que nos llaman la atención, dos cosas nuevas. Primero, Pastafrola en vivo, que nunca habíamos tenido, y el cerquillo de Vanessa Canepa, que lo estamos estrenando en Traje Desastre. No está Porque bueno. no estaba hasta ahora, y es una nueva imagen. Bueno, todos los estilistas de Traje Desastre han estado trabajando en nuestros looks. Todavía no ha llegado a Leo, ni a mí, ni a Fede. No era necesario, no era necesario. No le pasaron por la casa de Bani, o sea, el canje no nos da para tanto. Pero bueno, ya vamos a llegar. Vamos a hablar, ¿qué? Perdón, no te escuché, Bani. No, que no era necesaria esta presentación, te la agradezco igual, pero bueno, ya hablaba de por sí sola la imagen. No, pero yo creo que hay que hacer una puntualización porque es como un hijo, ¿no? Hoy vamos a empezar a hablar de algo que a todos nos ha marcado mucho. Acá lo tengo. Disney es magia y es diversión. Disney. Atención. Y Fede Giordano nos mandó algunas cosas para ver y para leer. Yo hice los deberes. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. ¿Cómo está, Fede? Muy bien, por suerte. Empezando el día tranquilamente, pensando un poco en todo esto. Me mandaron a la infancia, creo que a ustedes les pasó lo mismo, así que podemos compartir ese lugar. Sí, claro. Ya habíamos estado en un momento como tocando un poco a Disney, al mundo de Disney, cuando estuvimos hablando de los 90, porque justamente también tenía que ver con nuestra infancia, pero específicamente ahora nos vamos a ese mundo, al mundo del castillo y al mundo de este señor que se le ocurrió dibujar un ratón algún día y bueno, y a partir de ahí creó un imperio hasta el día de hoy. Pero bueno, hemos leído historietas, y bueno, nos encontramos con algunos personajes muy lindos en los cómics que vimos. ¿Ustedes lo vieron, chicos? ¿Hicieron los deberes? ¿Qué vieron? Piré con Giro sin tornillos, o Ciro Peraloca, o que creo que tenía otro nombre. Me encantaba ese. Sí, Vane no sabe, no contesta. Yo siempre supe que existían, pero nunca los pude identificar demasiado, ¿viste? Cuando sabés que existen estos personajes como los aledaños de Ronald McDonald, ¿viste? Que sabés que existen pero no sabés qué hacen. Bueno, me pasaba con algunos de los personajes de Disney. ¿Cómo dejaron de existir eso? Yo amaba a la pajarita y al casa hamburguesa. A mí me gustaba el fantasma, le decía yo, y después me enteré que era una berenjena. Que no tenía nada que ver con... ¿Berenjena? Me dijeron Yo no eso, y sabía. fíjate que no tiene nada que ver Es una mancha violeta, nadie entiende qué es. Para mí es como ¿viste los globos esos con harina que te venden? Una manzaloca. Una manzaloco. Para mí es una manzaloco. Bueno, yo en mi cuarto tenía sí, colgados como de plástico, como con las figuras de Disney en relieve. Todavía me dura una de las tortugas ninjas, pero entre esas, además de Mickey y Donald, la pata de Daisy, estaba Giro sin tornillos. Bueno, y ya que estamos con qué teníamos en nuestra infancia, yo tenía algo que muchas amigas después encontré que tenían en su infancia, que es la casita de Disney, esa que era con los palos de plástico, los caños blancos, y era todo por arriba como con un toldo, y era toda preciosa, y tenías a Minnie en la puerta. Ustedes no lo tenían. No tengo idea de lo que está hablando. Yo sí, me acuerdo. Y tuvimos una escenografía bastante... Gracias, Surres, gracias. Pero bueno, Fede Giordano, ¿qué tenés para contarnos de todo esto? Cuando lo iba preparando y ahora escuchándolos, pensaba que era algo muy fácil de armar en un nivel, porque creo que todos podemos hablar de esto por el lugar donde nos deja parados.
cuando empezamos a pensar y a recordar, más que nada, y accedemos a un espacio de la memoria que al mismo tiempo es consciente, lo vemos, pero también es muy inconsciente. O sea, si yo pienso en este ejemplo que daba Leo, de la cama, el cuarto, con esa figura de Disney todos los días, ¿durante cuántos años, Leo? Hasta ahora. Claro, hasta ahora. Bueno. Pero no es joda que volví a colgar el de las Tortugas Ninja, que es el único que está. Eso mismo, o sea, y en un momento dejamos de verlo, o sea, sabemos que está ahí, sabemos perfectamente que está en ese lugar, pero al mismo tiempo dejamos de verlo. Y ese dejar de ver es un poco lo que me gustaría hablar hoy, y de cómo ordena las cosas que están pasando alrededor nuestros, esa idea de esa referencia todo el tiempo, y que ya en un momento está dentro de nuestra cabeza. Sabemos dónde está perfectamente, pero no nos interesa ir a buscarla porque siempre, siempre, siempre la estamos agarrando y estamos buscando hacia ese lado. Yo debe ser que con este tiempo un poco extraño que estamos viviendo, estoy un poco obsesionado con el problema del orden y de dónde sacamos las referencias del orden. Creo que fue un poco lo que estuvo atravesando las veces anteriores que hablamos y discutimos. Entonces, yo les haría una pregunta que obviamente tiene que ver con Disney, que es, cuando somos niños, y aún todavía cuando somos adultos, ¿dónde aprendemos que algo está mal? Mamá y papá. En casa, En casa, En las en la películas. escuela. en las películas, en la escuela, ¿sí? O sea, en el cuentito, ¿no? En el cuentito los cuentitos Ah, hay un cuentito, hay un lugar donde nos dicen por primera vez, que muchas veces no queda en la memoria, donde cómo pasan las cosas, cómo suceden. Hay veces que es explícito, ¿sí? Y hay veces que es implícito. Todos tenemos una anécdota de cuando nos lastimamos cuando niños porque hicimos algo que no teníamos que hacer, ya sea un vaso que dejaron en un borde de un lugar y lo agarramos y se nos cayó en la cabeza, nos caímos de un árbol, millones de cosas, ¿no? Aprendemos por los dos espacios, por lo explícito, pero también lo implícito de la moraleja de lo que nos sucedió. Ahora, si pensamos en esas infancias que están atravesadas por estas historias de Disney, y ahora voy a explicar cuál específicamente vamos a ir a pensar y a preguntarnos, podemos decir que algunas de esas lecciones, capaz que no por primera vez, pero sí se reforzaron en estas historias, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo la honestidad, ¿alguna vez vieron un ejemplo de honestidad en Disney? Bueno, Pinocho. Pinocho, exactamente, ¿no? Mickey mismo también es un ejemplo de honestidad constante. Mickey no engaña para su propio beneficio, engaña unas veces para ayudar, pero está pensando en esos términos. Ejemplos de inocencia, ejemplos de solidaridad, ¿sí? Todos esos están ahí. No fue la primera vez que los vimos, pero cuando los vimos tenían sentido. Y esto me parece es uno de los mayores juegos que tiene Disney. Es decir, no nos tuvieron que decir que eso estaba bien, porque la historia estaba bien. Y eso es un poquito cómo podemos leer este Disney y este mundo que construye y estas garantías que se le ponen detrás a ese mundo. ¿Qué quiero decir? Si nosotros miramos, por ejemplo, las películas, hay ciertas cosas que siempre suceden. ¿Se acuerdan de alguna película de Disney donde el malo gana? No. No que recuerdo. ¿Se imaginarían una película de Disney donde el malo gana? Y no. No. ¿Por qué? Podría suceder tranquilamente. Los malos ganan todo el tiempo. ¿Por qué en una película de Disney nunca gana un malo? Porque Disney no es una todo lo que linda está bien. moraleja. Porque Disney es magia y es diversión. bien. Entonces, en esa lógica, Disney ya nos dijo lo que es. Entonces, todo lo que ustedes pongan adentro de ese recipiente llamado Disney, va a ser Disney. Y hay cosas que son claras, lo que es el bien y el mal, o entre comillas. Pero cuando empezamos a meter ciertas cosas adentro de ese balde, y empiezan a cargarse de esa lógica por estar en el mismo lugar. Les voy a poner un ejemplo. Las princesas de Disney fueron muy criticadas desde hace un tiempo, ¿no? Y se comenta la idea de esas princesas que aparecen en las películas, pero también en ciertos libros, de la idea de fragilidad, de inocencia, de necesitar un hombre que las rescate, ¿no? Pero de a poco eso se ha ido cambiando y se ha planteado nuevas princesas o nuevas versiones de esas princesas
¿no? Pero que llevan de todas maneras ese rótulo. Entonces, esas nuevas princesas, por ejemplo, Moana, que es de las más recientes, Elsa de Frozen, ¿sí? No es Valiente. que creen, Valiente también de Pixar, no es que queden solas, sino que se incorporan al panteón de princesas anteriores y en cierta forma validan lo que estaba antes. Porque quedan al lado, no es que desaparezcan. ¿Ven? Hay una escena en Wreck-It Ralph donde juega con esta imagen y pone a una princesa de estas modernas, rebeldes, con todas las princesas tradicionales. Pero están juntas. Es decir, comparte un espacio de lo que llamamos legitimidad. Y lo viejo queda legitimado por lo nuevo, al interactuar y al encontrarse en este espacio. Es decir, nunca nos deshacemos de esa tradición, sino que intentamos una forma distinta de pensarla y de leerla. Y como esta tradición está tan profundamente metida en nosotros, es una de las cosas más difíciles pensarla y verla. El ejemplo que yo les quise traer de un poco estos procesos de ver cómo se construye un mundo y qué implica ese mundo y cómo nos pone en un lugar complicado respecto a lo que sentimos, es pensar en las revistas de Disney, no las películas, no los libros, sino las revistas, esas que salían primero mensualmente y después semanalmente en un momento, que se compraban en los kioscos, que se tradujeron en Latinoamérica ampliamente de distintas partes y se distribuían, las revistas al final tenían una lista, ¿sí? Y que había ciertos personajes que eran muy recurrentes y que llevaban el nombre, las revistas llevaban esos nombres, como sucede con las de superhéroes. Entonces teníamos este grupo de patos, que habían sido originalmente creados por un dibujante estadounidense, Carl Barks, que se le llamó justamente el buen hombre de los patos, ¿sí? Alrededor de 1942, más o menos, se retoma la figura de Donald, el pato por excelencia de Disney, y la reformula y la va llevando hacia lo que nosotros conocemos. Y ese pato, en un momento, tiene ese desarrollo de todo su entorno inmediato, que son todos estos otros patos que cuentan historias en este mundo de Disney, que lleva el logo de Disney y se identifica como Disney. Y ahí necesitamos hacer una pequeña distancia, porque el Donald de la televisión, de las películas incluso, es un Donald que tiene una característica que es divertido revisar, que es cómo habla. ¿Cómo habla Donald? ¿Se acuerdan de eso? Perfecta imitación, por Dios. Me está escuchando. Por favor, Gracias, Surres. Gracias. Disney mandó a sus espías. Este pato habla de esa manera. Les voy a poner una anécdota que va para atrás después. Una de las grandes series de los 90, que nosotros la vimos en los 90, si bien es del 87, es Pato Aventuras. Una de series que recuerdo con muchísimo cariño. Patos. En el primer capítulo de Pato Aventuras, esa serie de los sobrinos de Donald y del tío Rico, por excelencia, Donald se va. Se sube a un barco y deja a sus sobrinos con su tío y él se va muy lejos. Se escucha perfectamente esa voz que acaba de imitar perfectamente Surres. Se va. ¿Por qué? Porque ese es un mundo de la palabra y el Donald del audio, que viene de mucho antes, no habla claramente. En las historietas, en cambio, esa cualidad no está. Donald habla, en esos globitos que estamos hiperacostumbrados, como siempre. Entonces, este Pato Aventuras, como un momento, mirando hacia atrás, está retomando estas historias de Carl Barks, que no tienen ese rasgo de la voz de Donald, y por lo tanto tiene que sacarse de arriba al Donald televisivo y todo. ¿Por qué? Porque estas historias que arma Carl Barks tienen ciertas características de hablar de un mundo que tiene que ver con su historia personal, que él crece en una granja en las afueras con su vecino más cercano a muchas millas de distancia, y es un mundo familiar y sencillo en buena parte, porque es un mundo del bien y del mal, pero llevado a relaciones económicas. Y es un mundo donde el peso de la carga de cómo deben ser las cosas la llevan los jóvenes, los chicos, los niños. Esta idea no es mía, sino es de Ariel Dorfman y Armand Batelard, que son
dos importantes teóricos de estos asuntos, que escribieron el libro en el 72, en 71 en realidad, en Chile, que se llama Para leer al Pato Donald, y que es un manual para pensar el colonialismo a través de la cultura. Representantes ambos de lo que fue el pensamiento y lo que es hasta el día de hoy el pensamiento decolonial. Es decir, pensar nuestra posición en el mundo respecto a la posición colonial de los grandes imperios, entender eso y también deshacerse de esas referencias para pensarse como latinoamericanos. Podernos pensar como latinoamericanos más allá de lo que dice el imperio o el centro, conectarnos con otros modelos. Y una de las ideas que más me resultó interesante ahora cuando estaba releyendo, que dice Dorfman y Matelar, es muy, muy interesante. Que dicen, en las historias de estas revistas de Disney, que están llenas de trabajos, están llenas de dinero, de autos, de toda una cantidad de símbolos de lo que es el mundo de Estados Unidos, ¿sí? Recordemos que el origen de los personajes es el 40, 50, 60, ¿no? Estamos hablando de los 90 que estábamos leyendo nosotros en Latinoamérica. Una de las cosas que sucede mucho es esta idea de la moraleja, de la historia lleva a la conclusión explícita o implícita de cómo deben ser las cosas, cómo debemos comportarnos. Si nos portamos mal, va a haber un castigo. Si robamos, va a haber un castigo. Si hacemos las cosas bien, va a haber una recompensa. Pero, ¿qué sucede? Donald es un buen tipo, entre comillas, es un tipo bueno en este sentido de hiper honesto, hiper buena persona. ¿Es así, Donald? Pato Donald, ¿qué se acuerdan de eso? ¿Cómo lo describirían a Donald? Marinero. Gruñón, Egoísta. Enojón, muy enojón. Enojón, egoísta, lleno de Intolerante. ira. lleno de ira. Si pensamos en la pata Daisy, ¿qué Vos, podemos sí, agregar? que es dulce y carismática, no sé, y coqueta. Bien, pero pensaba en la relación entre ellos. ¿Cómo funciona esa relación? ¿Siempre está todo perfecto y son la pareja ideal? ¿Sabes que no me acuerdo? No, Creo que Donald ahí estaba siempre gruñéndole. Pero Eso mismo. eh, O sea, no es un personaje, esa voz lo transmite muy claramente, ¿no? Hay un episodio, me acuerdo, de la televisión que es genial, que es los espacios de neurosis que ya después se desarrollan con los dibujos animados de Nickelodeon y todo. Es Donald tratando de dormir de noche y una gota que cae constantemente, Me ¿no? acuerdo de ese capítulo, es muy bueno. genial. Vean el nivel de neurosis que tenía ese personaje, ¿no? O sea, es el tío abuelo de Bob Esponja, sin ningún tipo de duda, y de otras cosas que vinieron después. Entonces, ese pato no es un símbolo de lo que está correcto. Va a ser la herramienta de la moraleja. Va a ser el que se va a equivocar y va a tener que descubrir qué es lo que está bien, por las buenas o por las malas. Porque no es malvado tampoco. Ese lugar está para otros personajes. Es el que se puede equivocar, el que la va a cagar, el que va a ser el grande del pato, ¿no? Todos somos Donald. Sí, el tema es que eso lo van a estar leyendo niños. Entonces, los niños, ¿dónde se van a parar y dónde van a quedar? ¿Con quién se van a identificar? Obviamente se van a identificar con Donald, pero hay otros personajes. Perdón, No, Paus. yo pienso que capaz que pueden ver esos comportamientos en el mundo adulto. Bien, bien, bien. Pero recordemos que el mundo de Disney es un mundo de orden. Así que alguien tiene que restablecer el orden. Alguien tiene que decir lo que está correcto. ¿Y qué personajes ocupan ese lugar? Los, y la palabra va a ser importante, sobrinos de Donald. Van a ser los que van a traer la normalidad al mundo. En la normalidad en el sentido de ciertos valores que queremos recuperar. Esto Dorfman y Matelar lo explican muy bien. ¿Qué está sucediendo? Los niños, estos niños que están ahí, son los que ya poseen el código de lo que está correcto. Lo tienen incorporado profundamente. De hecho, son parte de una orden de scouts de cultura estadounidense, y que irónicamente nosotros retomamos. Hay muchos grupos scouts en Uruguay y en América Latina también, y es una simbología que retomamos desde ese lugar, desde los mismos orígenes, y se extiende, pero en nuestra versión. Entonces, resuena esa tradición,
pero con nuestras propias versiones de esos hechos. Sin embargo, yo les digo scouts y ustedes inmediatamente están conectando una cantidad de imágenes. Y no sé si alguno tiene un amigo que sea scout o alguien que haya sido scout. O sea, alguno de nosotros fue. O si alguno de ustedes fue también, exactamente. Bien. Entonces, ese espacio de saber lo que está bien es remitido a los niños. Entonces, el niño que lee esta revista, que de nuevo salían primero algunas veces al año, después cada vez más seguido, hasta el punto de semanal, en el momento en que se publica este libro para leer al Pato Donald en Chile, se había cambiado la frecuencia justamente y la revista había pasado de ser mensual a ser semanal. O sea, 4 entregas de 32 páginas más o menos, ¿sí? O por lo menos en los 90 era esa la cantidad. 4 entregas de 32 páginas, con 3 o 4 historias por semana. Eso es una máquina cultural. Y en esa máquina cultural, los niños ya saben lo que está bien. Si pensamos en otras historias, por ejemplo, Pinocho, y por eso hacía la diferencia con las películas, Pinocho tiene que descubrir lo que está bien. Pepe Grillo es el que actúa como su conciencia y le dice, pero tiene que descubrir. La mayoría de las historias de Disney son acerca de los personajes jóvenes, o algunas veces incluso adultos, pero sobre todo los jóvenes, descubriendo cómo funciona el mundo, equivocándose y arreglando eso. Pero estas historias de las revistas, y ahora voy a explicar también qué tiene que ver con eso, funcionan al revés. Los grandes son los que se equivocan y los chicos son los que todo el tiempo son más inteligentes, son más sabios. Lo cual es una inversión de cómo funciona nuestro mundo, o debería serlo, ¿no? Porque habíamos partido de la base que ustedes aprendieron lo que estaba incorrecto y correcto a partir de sus padres, de su entorno. Entonces, esta inversión de la balanza a lo que lleva es a un mundo en el cual el niño se identifica a 2 niveles, pero además tiene la sensación de que esas cosas nunca se aprenden, que siempre se supieron. ¿Cómo metemos un sistema de valores en lo más profundo de un ser humano? Diciéndole que nunca lo aprendió, que siempre creyó en la honestidad, que siempre creyó que los buenos iban a ganar. Pero es una verdad ya Que pronta. nunca tuvo origen, exactamente. Ni siquiera es que compremos la pizza ya hecha. No, la pizza ya estaba, siempre estuvo y nunca va a dejar de estar. Y se Me dan encantó cuenta la que metáfora de esto... la pizza. Perdón, tengo hambre. Sí. Vane, por favor, compartí con los compañeros uno de los valores que deberíamos haber aprendido. Prola. Exactamente. Sí, también lo que hace es como intentar evitar el cuestionamiento, ¿no? De algo que ya es así, Bien. no lo cuestionás. Quiero ir hacia esa idea, exactamente. Entonces, ahora estamos jugando dentro de las reglas de Disney, estamos viendo los valores positivos. Y esto siempre tiene un lugar subjetivo, ¿no? Lo que es un valor positivo, que es un valor negativo. Estamos hablando de los valores positivos o que podemos estar de acuerdo, tal vez es un poco tramposo hablar de positivo, sino más bien que podemos estar de acuerdo en nuestra sociedad, de la honestidad es algo deseable, porque también pensamos eso porque lo aprendimos de Disney, o lo vivimos en Disney, porque el secreto es no darnos cuenta que lo aprendimos, sino que lo vivimos, que lo creímos, que las historias salen bien porque hay gente que cree en esto. Ya habíamos hablado de lo que pasa cuando esta garantía del mundo que se cuenta se pierde. No sabemos si las cosas van a salir bien o mal. El ejemplo más sobresaliente sobre eso es George Martin y Juego de Tronos, donde perdemos esa sensación de orden a nivel muy, muy profundo. Pero en este mundo tenemos ese sistema de valores, digamos, de la honestidad, de la amistad, una cantidad de cosas, de la relación con la familia. Pero también, y esto es uno de los ejes más importantes de la crítica que realizan Dorfman y Matelar, tenemos una relación económica. Ambos se sitúan para escribir este libro, para leer al Pato Donald, como marxistas. Entonces su crítica es marxista, que hoy en día podemos criticarla y dudarla, pero hay que también pensar en ese momento. 71, Chile, crítica marxista, dura al Pato Donald. Hay algo interesante en ese hecho y en ese momento de pensar esa crítica y de leer esa crítica. Y como decían ustedes, estas
relaciones que ya están prontas se trasladan hacia lo económico. Se trasladan hacia esas cosas que no cuestionamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a suceder? Tenemos a estos personajes cuya idiosincrasia, cuya definición, cuyo estereotipo pasa por relaciones económicas. El más claro de todos, y el más recordado probablemente también porque el personaje principal uno de los principales de Pato Aventuras, ¿quién era? Tío El que MacPato. tiene Leo, MacPato. ¿Y cómo le decimos cuando tenemos cariño? Tío rico, tío rico. Tío Rico rico, MacPato. ¿no? ¿Qué forma más rápida de transmitir una cantidad de información impresionante? ¿Quién no quiere un tío rico? ¿No? Claro. Ahora, ¿cuántas ganas da de levantarse en revolución contra Rico MacPato comparado a levantarse en revolución contra Tío Rico? Bien. ¿Alguien se levantaría de esa manera contra un familiar puesto de esa manera? Las revistas se llamaban Tío Rico, las revistas tenían esa posición donde nos dejaban en ese lugar. Pero también hay un lugar que es obvio, pero muchos memes últimamente lo han planteado, que es qué cantidad de tíos que había en el mundo de Disney. ¿Qué Pero cantidad ¿cuál de es más? tíos? ¿Eh? ¿Cuál es ¿Vale? más? ¿Cuál es más? Que no recuerdo. Mickey tenía sus dos sobrinos, Morty y Ferdy. Daisy tenía sus sobrinas, que creo que es simbólico que no me puedo acordar sus nombres. Ciro Peraloca tenía a Eugenio, que era su sobrino, también muy inteligente. Más Y inteligente que el Goofy inventor. también. Goofy tenía en a esa su serie sí, sobrino. después en la serie que se hizo en los 90 en televisión, la trupa Goofy era el hijo Max, pero recién ahí empiezan a ser hijos. ¿Sí? Todos tienen una contrapartida infantil que sigue esta lógica de antes. ¿Sí? Pero la capacidad reproductiva está puesta en stand-by, está sacada de ese espacio. Entonces, el niño cuando lee esa historia, ¿sí? Lo que hace es recibir todos los ejemplos de relaciones sexuadas, pero asexuadas. Y de esa manera, lo que nos sucede es que ese mundo nunca se concreta, nunca se llega a un punto donde sucedan las cosas. Entonces, en lugar de tener padres, tenemos sobrinos. Y esos sobrinos, necesariamente, van a ser una dependencia, pero una no dependencia. Estos niños que leen esas historias y se identifican con estos distintos personajes, nunca terminan de poder situarse en ese mundo. Porque, ha sido señalado justamente por estos memes, hay un gran parecido entre los padres, perdón, entre los tíos y los sobrinos. Un parecido que llevaría reclamos de paternidad de acá a la legua. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, ese mundo que nos transmite es un mundo sanitizado, un mundo simplificado para los niños, que es algo muy habitual en las historias, pero también es un mundo que nos deja en el límite de lo neurótico, de todo este orden que me estás dando, no se puede concretar en la realidad. Todas estas cosas que me estás instrucciones respecto al mundo tienen un riesgo de después qué pasa cuando bajo a esa realidad. Y esto tiene que ver con otra característica, y es ya lo último, que tiene que ver con que estas historias son inconsecuentes. En el sentido de, si pensamos en las películas, siempre hay un progreso del personaje respecto a su punto de partida y a dónde llega. Y la siguiente parte de la película, sobre todo las más recientes, o sea, por un momento, va a ser tomando ese lugar. Estas historias son una y otra vez las mismas historias. Todas las semanas lo mismo. Y el punto final, que debería ser una construcción de un nuevo personaje, la conclusión de que el mal está mal, no hay que hacer, se borra en la siguiente semana cuando Donald vuelve a las mismas actitudes. Entonces el mensaje es, el mundo sigue igual, las relaciones productivas van a seguir igual, y yo tengo que una y otra vez hacer lo mismo. Y hay una derrota implícita en eso, y una permisividad hacia lo que rompe estas ideas.
la riqueza de MacPato es condenada en ciertos niveles y celebrada en otros. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Dónde aprendimos lo que está bien y lo que está mal? ¿Y cuándo lo aprendimos? En las revistas. Uno de los posibles lugares. Y la tele. Ese es, bueno, el planteo de que, bueno, la cultura que consumimos, todas las historias que leemos, forman nuestra forma de entender el mundo. Nos dan una referencia para eso. Y los que lo hacen de forma inteligente construyen una marca. Además, le ponen un sellito y nos lo venden y nos dicen no compren lo trucho. Lo cual es una mala posición desde Latinoamérica, porque nosotros no vivimos ahí. Y ese es uno de los planteos que hace Dorfman, de decirnos, estamos leyendo desde Latinoamérica. No podemos leer como estadounidenses, tenemos que leer como latinoamericanos. Y leernos en ese mundo desde este lugar. No somos Donald, no somos los sobrinos. Somos otros personajes que aparecen ocasionalmente. Y ese llamado de atención es muy importante. Piensen que, igual que en Los Simpson, la racialidad, o sea, la representación de las distintas etnias, está totalmente negada, salvo cuando es un otro. Los Simpson son todos amarillos, entre comillas, naranjas, salvo los que tienen que ser marcadamente distintos. Eso es una reflexión que está muy presente y se busca mucho. Y acá es lo mismo, son todos patos, o la mayoría son patos, salvo cuando, y ahí empezamos a ver otras variedades, otras posibilidades. Y todo eso sutilmente pasado, semana tras semana, tras semana, tras semana, por años, por años, por años. Sí, y cómo también en realidad eso está como oculto bajo el mensaje de la inclusión, en realidad. Pienso en Los Simpson, justamente, que es como, bueno, pero qué buena serie, porque tiene como muchas etnias diferentes y no son solamente blancos, yanquis, en este caso amarillos. Cuando lo ponemos desde otra visión, capaz que no es tan así, ¿no? Siempre en eso hay una discusión respecto a lo que es, en un momento dado suceden las cosas. Yo siempre uso un ejemplo que es genial, que es, me resulta a mí genial, Charles Schulz, el creador de Charlie Brown y Snoopy, en su tira incluyó un personaje negro, Tucker, si la memoria no engaña, o estoy confundiendo con South Park, confusiones. Incluye un personaje negro, y el secreto de ese personaje negro es que jamás dice que es negro. Y esa es una posición frente a la representación de un otro, en el sentido de, puedo representarlo sin necesidad de decirlo. Hay muchos críticos que dicen que eso no es jugársela, pero es una posibilidad y es interesante pensarla. Es que si hay algún tío rico por ahí que yo no conozco, que me llame, porque capaz que yo tengo un tío, porque yo tengo muchos tíos, pero capaz que hay alguno que yo todavía no me queda sin conocer, que bueno, que capaz que me puede salvar la cuarentena. Bueno, pero hablando en serio, le agradecemos desde acá a Walt y a Fede. Por las historias lindas y por el lavado de cerebro. Claro, por supuesto. Por el relavado de cerebro, ¿no? El lavado de cerebro que ya teníamos. Claro. Hay que elegir con cuáles partes nos quedamos. Ninguna historia es 100% correcta o incorrecta. Siempre tenemos que buscarle una vuelta. Como la vida misma. Muchas aventuras hay en Patolandia con los... Bienvenidos a un universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables. Gracias, El mundo Fede. de la video colección Disney. Gracias, Fede. Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del video cassette y el simpático holograma de Mickey en el lomo. Traje desastre.